Dice que Newton era muy, muy interesante, ¿no? Ese personaje, aparte de que era católico, hizo un montón de cosas. Pues inventó el cálculo, ¿no? Él, bueno, él lo empezó a inventar. Y con otro tipo que se llamaba Leibniz o algo así. Lo inventaron casi, fíjense que eran contemporáneos, lo inventaron casi a la par, ¿no? Eso es lo interesante de esas cosas, de que ese tipo era demasiado, ¿no? Inteligente. Entonces, de hecho, no solo inventó el cálculo, mejoró el telescopio. De hecho, por eso aparece un telescopio ahí, ¿no? Mejoró el telescopio, hizo muchas contribuciones en la óptica, por ejemplo, el famoso cristal, que descompone toda la luz blanca en todos los colores. Y una de sus mayores contribuciones, una de las más importantes, fue la clásica, la física clásica, ¿no? Las leyes de movimiento. Fíjense que este tipo, claro, era medio raro, ¿no? Porque pues ya saben que toda la gente muy inteligente, de repente como que rara, entonces, así son, ¿no? Tienen como una, sabe, algo que los distingue, ¿no? Era un poco solitario. Por ahí encuentran en su biografía, algunas de las, pues de su bibliografía, ¿no? Que era un poquito, pues también, como era un poco inteligente, bueno, no poco, era muy inteligente, este tipo, pues era también un poquito arrogante, entonces era un poquito difícil tratar con él. Por ahí, si alguien tiene curiosidad, pues busque algún libro respecto a Newton. Mm, Fíjate que pues está interesante, ¿no? Este tipo propuso varias hipótesis que al final fueron leyes, ¿no? Empecemos con la primera ley de Newton. Es la ley de la inercia, le llaman ley de la inercia. Seguramente ya la han escuchado. Es vamos, que si ustedes le aplican, tienen un objeto por ahí en algún lugar, póngase que pues en el vacío o algo así, eh, o en el reposo, ¿no? Siempre va a estar en el reposo, es decir, su velocidad igual a cero, con una distancia igual a cero, siempre y cuando no se le aplique ninguna fuerza. Por otro lado, si ustedes le aplican una fuerza, simplemente un empujoncito, ¿no? Alguien lo patea, esta cosa va a empezar a irse, ¿no? Con una velocidad final y con una posición final también. Pues resulta que esta va a tener un movimiento, si no hay fricción, vamos, que estuviera en el vacío o algo así, entonces tenemos que el cuerpo se va a mantener para siempre, ¿no? Bueno, no para siempre, pero de cierta forma va a tener movimiento aplicándole una fuerza, entonces hay que aplicarle una fuerza. ¿Qué es esa fuerza? Pues puede ser una patada, puede ser incluso caída libre, ¿no? Tenemos un objeto y lo dejan caer, y la fuerza que está actuando ahí es la gravedad. Entonces, fíjense que ahí aparecen cositas interesantes, ¿no? La gravedad, fuerza, y siempre se va a estar moviendo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea de Newton. Esa es su primera ley de inercia, que un cuerpo en reposo no se mueve a menos que le apliques una fuerza. Ahí está, ¿no? De ahí aparece lo que estuvimos viendo. Movimiento rectilíneo uniforme. Que obviamente puede aparecer en dos dimensiones. Que voy a llamar en una D y en 2D. Una D, ¿qué aparece en una dimensión? Pues caída libre. Caída libre y aparece tiro vertical. ¿Qué aparece en 2D? Ah, pues movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque miren, en caída libre solo es un movimiento, no es decir en Y. Cuando tenemos movimiento parabólico tenemos X y Y. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Espero porque esa es mi chamba, ¿no? Tratar de que eso lo vayan aprendiendo un poquito. Bien, podemos decir que esa, así a modo grosso, podemos decir que esa es la primera ley de Newton. Vamos a ver la segunda ley de Newton, que es la que vamos a estudiar hoy. Segunda ley de Newton. Fíjense que eso está un poquito interesante. Obviamente, fíjense aquí, ¿cómo podemos decir? Mm, Dice que también puede ser, que no lo vi a detalle ese, pero supóngase que tenemos un objeto
Bueno, un objeto que se está moviendo hacia qué lado, ¿no? Y como está sujeto a una cuerda, esa cosa se va a mantener girando, ¿no? Pues resulta que si ustedes soltaran la cuerda, de cierta forma la cortaran, déjenme ver si me puedo ir para allá. Sí, sí puedo. Ese objeto va a salir disparado con una velocidad tangencial, le llaman. Velocidad tangencial. Es decir, hay una fuerza que lo impulsa a salirse, ¿no? Pero como esta fuerza, bueno, la velocidad siempre es tangencial, es decir, siempre la velocidad va a ir hacia ese punto. ¿Ya vieron? Si ustedes lo sueltan, esta cosa va a salir disparada hacia aquel lado, es decir, tangencialmente al círculo. Eso se llama movimiento rectilíneo uniforme también. Este, por supuesto, aquí hay unas fuerzas que lo empujan, ¿no? Que es la fuerza o aceleración, le llamamos aceleración centrífuga, y hay una aceleración que lo empuja hacia adentro, que es el que lo mantiene adentro, ¿no? Eso se llama aceleración centípetra. Eso está fácil, eso no lo vi por lo mismo que está fácil, simplemente es la misma velocidad, pero ahora en circular. Ya le cuentas eso, por ahí es una formulita nada más, que aparece en los formularios, pero eso no lo voy a ver mucho, porque, este, porque no está complicado, ¿no? Yo creo que lo más difícil ahí es movimiento parabólico y caída libre, eso es lo bonito, ¿no? Bien, segunda ley de Newton. Vamos a ver, fíjense que la segunda ley de Newton, este, nosotros tenemos un objeto, ¿vale? O un cuerpo que sí tiene cierta masa, ¿vale? Eh, Podemos llamarle ese peso, tiene cierto peso, le llamamos W. La relación que hay entre el peso y la masa es de que es la masa multiplicada por la gravedad. Eso se llama eso se llama peso. Entonces ya tenemos aquí dos definiciones. Masa se mide en kilogramos. Peso, que le llamaremos W, es kilogramo y la gravedad son metros sobre segundo cuadrado. Fíjense, a eso se le llama Newton, un Newton. Son las unidades de fuerza. Entonces aquí aparecen otra cosa, ¿no? Unidades de fuerza. El Newton, ¿sale? Aparece como una E. Pregunta, ¿ya habían visto estos símbolos raros de Newton, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado? ¿Sí lo habían visto alguna vez ya? ¿En la prepa o en la secundaria? Creo que lo ven en la primaria, ¿no? También. No estoy seguro. ¿Pero ya lo habían visto? Ok, excelente. Entonces ya tenemos algo ahí de gane. Resulta que el Newton, pues es la definición de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué significa eso? Una masa por una aceleración. ¿Ya vieron? ¿Qué significa? Que en principio yo puedo tener una fuerza que está dada por unidad de masa por una aceleración, porque al final de cuentas la gravedad es una aceleración, por una aceleración. Y las unidades son Newton. Resulta que esta es la segunda ley de Newton. Pero bueno, ¿qué significa eso? Pues significa que si yo tengo un objeto, lo voy a dibujar, voy a venirme para acá. Ahorita vemos eso, ese cuadrito que tengo ahí, porque eso nos va a explicar qué tipo de fuerzas hay, o al menos las que se conocen. Voy a poner aquí, segunda ley de Newton. No me voy a ir a la tercera ley, porque la tercera ley, ya nos va a... Vamos, ahorita lo que me interesa es la segunda ley. Fíjense que cuando Newton estaba haciendo esto, él no sabía, ¿no? No sabía que era fuerza, ¿no? O no sabía qué onda, ¿no? Con esa cosa que tenemos un objeto aquí. Ahora, yo le aplico algo, una fuerza, se lo voy a aplicar de esta forma, ¿no? Se lo voy a aplicar acá atrás. Una fuerza. Y esta cosa va a tomar cierta velocidad, ¿no? Tenemos aquí un peso. Va a tomar una velocidad. Pero fíjense, todo esto, toda esta fuerza, puede ser formulada como una masa por una aceleración. Es decir, en línea X, o en una fuerza, si está en forma, lo voy a llamar en forma
en el eje de las X, entonces tendrías una masa por una aceleración en X. ¿Sale? Aquí es algo interesante, ¿no? ¿Por qué esta fuerza puede estar aplicada en cualquier punto? Bien, pero fíjense que aquí eh, pues aparecen un poquito de situaciones. A ver, déjenme ver cómo puedo poner esto. Mm, Fíjense que la segunda ley de Newton, pues sí cuesta trabajo entenderla porque pues, es un montón de cosas. Pero déjenme ver cómo puedo poner esto para que se entienda. Déjenme pensarle. eh, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Newton se las ingenió para poder poner ahí no, pues nada más voy a poner eso, no hay mucho, no hay mucho que decir y ahorita mejor pongo, fíjense que no me voy a dejarlo así, ¿no? Es decir, que tenemos una velocidad, tenemos una aceleración que está dada por esa fuerza que le estoy aplicando y eso se relaciona con la masa y la aceleración, ¿no? Fíjense que si fuera caída libre, tengo un objeto que está cayendo, por supuesto tiene una masa, tiene un peso. Y yo tengo ahora, no le voy a aplicar ninguna fuerza, la fuerza ya se la está aplicando a la misma gravedad, es decir, hay una gravedad ahí. Entonces la fuerza en Y, fíjense, la fuerza en Y es la masa del objeto por la aceleración en Y, que en ese caso sería la masa por nuestra gravedad. Y a eso le llamamos peso. ¿Vale? Está interesante, ¿verdad? ¿Cómo dependiendo de la situación en la que estemos, esta cosa se las ingenia para al final de cuentas tener una fuerza, ¿no? Ya sea horizontal o verticalmente. Ahora sí, vamos a definir qué es eso de fuerza. Yo les voy a pasar todo esto, al final de cuentas, esto nada más es como para platicar un poquito de la primera, segunda ley de Newton. Tenemos una tercera ley, que nada más la voy a escribir. Miren, ya tenemos dos, ¿no? Voy a escribir. La primera ley de Newton habla de la inercia, ¿sale? Es decir, podemos cambiar, podemos cambiar el estado de un objeto, ¿no? O el estado de movimiento o de reposo. Es decir, tenemos un objeto, le damos una patada y esa cosa se va a mover, ¿no? Esa es la inercia. De hecho, cuando ustedes van en un carro y se frenan así súper rápido, ese impulso que los avienta hacia adelante es la inercia, ¿no? Que tienen. ¿Por qué? Porque iban en el carro, se detuvieron así bruscamente y por la inercia que llevaban, siguen avanzando su curso. Es lo que les decía, lo de la pelotita, ¿no? Que tiene una velocidad y de repente sueltan el cable, pues esta cosa va a salir disparada, ¿no? Eso le pasaría a la Tierra, ¿no? Si en cualquier punto pierde su atracción al Sol, pues saldría disparada hacia el infinito, ¿no? De forma tangencial. Segunda ley es la de la fuerza. Fuerza. Podemos decir aquí que la aceleración de un cuerpo, fíjense, es directamente proporcional proporcional a la fuerza, le llamaré fuerza neta porque es la fuerza como total, ¿no? Que actúa mm, e inversamente proporcional, fíjense, a su masa. ¿Pero qué significa eso? Pues aquí lo tenemos, ¿no? La aceleración la voy a despejar. Esa masa, como está dividiendo, la voy a mandar del otro lado, dividiendo, ¿no? Está multiplicando, perdón, la paso dividiendo. Es decir, que la aceleración es fuerza sobre la masa. Es decir, que dependiendo de su masa, si yo tuviera una masa bien chiquitita, la aceleración aumentaría. O al revés, ¿no? Tengo una fuerza que depende de la masa. Tengo una masa grandota, pues entonces la fuerza va a ser más grande. Pero fíjense, tengo una fuerza que es proporcional, directamente proporcional a
pero inversamente proporcional a m, y donde m es la masa. Eso es lo que significa ese párrafo, ¿no? Ahorita vemos qué es esto, ¿no? De fuerza sobre masa, o masa por aceleración. Y aparece una tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, esa ya se la sabe, ¿no? Es acción y reacción. Si ustedes le pegan a la pared, pues con la misma fuerza que le pegan a la pared, es la misma fuerza que le regresa, ¿no? Entonces dice, a toda fuerza, fíjense, a toda fuerza de acción, eh, le corresponde, eso ya lo vieron en la secundaria, supongo, o en la prepa, otra reacción, déjenme ponerle aquí, de igual magnitud. Fíjense, pero con signo contrario, pero de sentido contrario. ¿Qué significa eso? Tenemos una pared, ustedes le aplican una fuerza de tantos newtons, le voy a llamar fuerza, pues resulta que la pared, por el simple hecho de una acción y reacción, les va a regresar una fuerza del mismo tamaño. Le voy a llamar fuerza 1 y acá le voy a llamar una fuerza 2. Es decir, que si nosotros sumamos fuerza 1 menos fuerza 2, tiene que ser igual a 0. Esto se llama equilibrio. A menos que rompan la pared, ¿no? Si rompen la pared, pues le ganó, ¿no? La fuerza 1 le ganó a la fuerza 2 y se rompe. Pero si no la rompen, en principio tendrían un equilibrio ahí. Lo mismo pasa con la gravedad. Entonces ahorita vamos a tratar de ver qué es eso. Fíjese, ahora sí, voy a explicar esta cosa que puse acá. Fíjese o resulta que la fuerza de fuerza, de pegarle a una pared no es la única fuerza que existe. Aparece una fuerza gravitacional. ¿Cómo la conocemos? Por la gravedad. Que en realidad, claro, esto es Newton, ¿no? Ya después vamos a platicar de Albert Einstein, porque es el tipo, ¿no? Albert Einstein llegó a cambiar toda la percepción de las fuerzas. Pero fíjense, vamos ahorita a entender como la gravedad como una fuerza. Vamos a entenderla como una fuerza. Que no es tan cierto, ¿no? Ahorita ya gracias a Albert Einstein se descubrió, o sea, se ha estado ahí viendo, eh, viendo que la gravedad no es una fuerza, ¿no? Son ondas. Entonces aparecen si lo quieren investigar, busquen ondas gravitacionales. Y busquen también espacio-tiempo. Eso ya es física un poquito más elevada. Y si quieren investigar aún más, pues busquen espacio-tiempo y física relativista de Albert Einstein. Bien, pero ahorita vamos a ver la gravedad como una fuerza. Fíjense, no es la única. Hay una fuerza también de atracción o repulsión electromagnética. Si ustedes juntan dos imanes del mismo signo, los van a repeler. Eso ya se han dado cuenta, ¿no? En caso, si fueran signos contrarios, pues se van a atraer. Eso explica por qué tenemos un imán, por qué se atraen los clavos, ¿no? Pues porque tienen cargas de signo contrario y se atraen. Entonces eso es nada más que es muy fuerte, ¿no? En un imán es muy fuerte y eso explica, hay líneas, ¿no? De fuerzas de atracción, que son las fuerzas electromagnéticas. Hay otras que son la interacción nuclear fuerte. Esto de aquí se llama, ahorita también anda muy de moda, lo de fisión atómica. Resulta que los átomos están fuertemente unidos, ¿no? Por eso, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Sabemos que el hidrógeno puede haber el hidrógeno presenta varios estados, ¿no? Puede estar un solo átomo de hidrógeno, con por ahí un electrón seguramente andando, pero también puede tener otro, ¿no? Puede tener no estoy seguro, pero hay algo curioso ahí del hidrógeno. Déjenme ponerle aquí hidrógeno.
Porque hay varios tipos de hidrógeno. Dejen poner aquí, tipos de hidrógenos. Eso no me quiero meter en problemas, no es que me regañen sus profesores de biología o de química, ¿no? Entonces, no quiero ver. Pero miren, existen tres tipos espero que no lo vean, porque no me van a regañar por estar explicando esto. Pero fíjense, existen tres tipos de isótopos. Tres tipos de isótopos del hidrógeno. Vamos, el hidrógeno no solo es un electrón y un protón por ahí jugando, sino hay diferentes tipos de hidrógeno, ¿no? Y eso aplica para todos los elementos. Eso se llaman isótopos. Pues resulta que hay uno, que el hidrógeno se puede dividir en tres. Por ahí me van a corregir sus profesores. Pero fíjense, hay uno que se llama protio, que es cuando tenemos el origen, ¿no? Tenemos un átomo de hidrógeno y por ahí anda rondando un electrón. ¿Vale? Sería el más básico. Tenemos tenemos el otro, ¿no? Que se llama deuterio, que es cuando tenemos un protón y un neutrón, que son cargas que se anulan, y por ahí anda cargando un electrón, ¿vale? Anda por ahí jugando. Y tenemos el tritio, que es otra parte, otro isótopo del hidrógeno, donde tenemos dos neutrones, lo voy a pintar de rojo el neutrón, y acá tenemos un protón. Tenemos tres. Y por ahí anda jugando un electrón, una nube electrónica nada más de uno. ¿Vale? Entonces, eso que hace que estos átomos, perdón, que este protón y neutrón estén juntos, que estén ahí pegaditos, por ejemplo, neutrón y protón, eso se llama interacción nuclear fuerte. Pues resulta que por ahí alguien dijo, ok, ¿qué les parece si los separamos? Pues si los separan, esta cosa reacciona, ¿no? Como es una interacción tan fuerte, pues ahí hay energía acumulada. Entonces, alguien dijo, pues hay que separarla. Y al separar esto, ¡pum!, que les explota, ¿no? Entonces, bueno, no les explotó, pero es teoría. Por ahí vienen las bombas atómicas, ¿no? Entonces, la idea es eso, tratar de hacer esa separación, ¿no? De hecho, aquí está, miren, la explosión de la bomba atómica de hidrógeno. Es una fuerza, vamos, esta cosa, esta interacción que hay, vamos, la energía acumulada que hay para que estas fuerzas se mantengan juntas es demasiado grande. Al separarlas, crean una reacción, vamos, es una energía muy grande, ¿no? Por supuesto, ahorita ya andan haciendo algo que se llama fisión, que es separar ese tipo de cosas, y es lo que hace el Sol, ¿no? Por eso el Sol hace mucha fisión, son energías demasiado grandes, y pues así son las estrellas, ¿no? Ya cuando se empiezan a desintegrar, es decir, que tenemos un hidrógeno por ahí que se desintegra, puede decir que se puede de cierta forma fusionar o fisionar, no sé la palabra muy bien, esto se convierte en helio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en las estrellas. Después del helio, seguramente aparece el bronce, ¿no? O no sé muy bien, ustedes sabrán más de esas cosas. Yo soy físico. Eh, pero así es como se van formando los elementos, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Pues necesitan cantidades grandísimas de energía. Pues obviamente una estrella la tiene, ¿no? Una estrella la tiene, por eso se forman los elementos. Ah, no, creo que sigue el litio, ¿no? Después del helio sigue el litio, ya tiene tres cosas. Litio, después ya sigue el helio, tiene dos. Litio, pues ha de tener, no, perdón. Sí tiene dos, ¿verdad? Dos electrones en su banda. Igual andan dos electrones por ahí. El litio, no estoy seguro. No estoy seguro tampoco. Luego sigue el berilio. Que ya empieza a haber arreglos atómicos, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo investigan. Yo no sé de esas cosas. Pero esa es la interacción nuclear fuerte. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas de esto que se pueden estudiar. Y luego sigue la nuclear débil. Entonces, estas interacciones entre partículas, que es como, ¿por qué alumbra, vamos, por qué alusa un láser, ¿no? Por ejemplo. O por qué
porque puede haber reacciones químicas entre, por ejemplo, la sal, ¿no? La sal, pues es ¿cómo se llama? Es cloruro de sodio, ¿no? Na por cloro. Entonces, fíjense, aquí hay una interacción débil que la podemos separar, ¿no? ¿Cómo la separan? Pues echan en agua y el agua es H2O. Entonces, de alguna forma, hay una interacción ahí, unas fuerzas débiles como las de Van der Waals o algo así. Vamos, yo no soy químico, pero más o menos de lo que me acuerdo. Entonces, eso se llama nuclear débil. Entonces, ya tenemos ahí varias cosas. Por supuesto, estos son tipos de fuerza. Por ahí se andan descubriendo algunas otras, pero no les hagamos casos ahorita. Vámonos nosotros a Newton, ¿no? A lo clásico, que es inercia, fuerza, reacción y acción y reacción. Ahora sí, por ahí si les interesa, busquen en internet todo esto, está muy, muy interesante. Este, eso es ciencia, ¿no? Eso está bonito. Bien, continuemos. Vamos a definir fuerza. ¿Qué es la fuerza? Entonces dijimos que era la acción de un cuerpo, pero nada más dice que es directamente proporcional a la fuerza neta. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso de fuerza? Pues vamos a poner una definición que por ahí pues muchos la pueden definir de muchas formas, pero en particular podemos decir que una fuerza es algo, ¿no? Dejen de escribirla. La fuerza, vamos a poner aquí fuerza. Fuerza obviamente física, ¿no? Porque de repente aparecen otros tipos de fuerzas raras. Pone fuerza. Voy a poner, es aquello capaz, espera un momento, es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Por eso a veces se deforman cosas, ¿no? Es una fuerza demasiado grande. Y ya está, ¿no? Entonces tenemos fuerza gravitacional, tenemos electromagnética, tenemos interacción fuerte y débil. Vamos a poner interacción nuclear, fuerte y débil. Y por supuesto está la fuerza mecánica, que es pues ustedes con sus puños le pegan algo. O una patada, o una fuerza mecánica que puede ser movida por un motor, ¿no? Eso también puede ser cierto. Son los tipos de fuerza. Entonces tenemos, mmm, no quiero ahondar mucho a la definición de fuerza, porque fuerza les digo que es muy, muy general. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar a ver, pues ya la ley de Newton, ¿no? La que nos interesa a nosotros, la segunda ley de Newton. Hasta aquí, de todo esto que hemos visto, que no hemos visto mucho, nada más estamos hablando de fuerzas. ¿Algún comentario, chicos, de esto? ¿O alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Fíjense que vamos a ver, déjenme ver qué podemos poner. Algunos términos, ¿sale? Por ejemplo, la fuerza. La fuerza dijimos que se mide en newtons. Entonces, un momentito. De un momentito que esta cosa se me trabó. Se me trabó esta cosa no puedo, Espera un momentito. Ya. Miren, vamos a empezar a definir, por ejemplo, la fuerza, ¿no? Dijimos que la fuerza... Ah, ya apareció. A ver, la fuerza podemos ponerla como la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí.
donde la fuerza se mide, voy a poner aquí, fuerza se mide en newtons, es decir, N, que está dado por kilogramo sobre, no, kilogramo por metro, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, esa sería la unidad. Luego tenemos también tenemos la masa, ¿no? Esa es la masa, se mide en kilogramos. ¿Qué más podemos decir de eso? Pues nada más. La aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Y pues ya está, ¿no? Por supuesto, la aceleración también puede ser la gravedad. Al final de cuentas es A ver, déjenme nada más revisar algo. Por ejemplo, miren, podemos tener, no sé si se acuerdan, si queremos la aceleración de aquí, podemos despejarla, ¿vale? Aceleración simplemente es fuerza sobre masa. Y si queremos la masa, pues simplemente es fuerza sobre aceleración. Podemos tener estas combinaciones. Este, Déjenme entonces, a ver, vamos a ver, déjenme marcar, les puedo poner. Vamos a poner el peso, ¿no? Vamos a definir peso. Lo voy a poner aquí, peso. De un momentito, ya vi que me equivoqué, me faltó la E, fuerza. Dejen poner acá el peso mejor. Vamos a definir peso. ¿Qué es peso? Fíjense, el peso lo podemos definir como la fuerza gravitatoria. Entonces dejen poner aquí. Ahorita les pongo la fórmula. Al final de cuentas el peso dijimos que era W. Entonces dejen ponerle aquí W. W en cualquier lado lo van a ver como W. Entonces voy a poner aquí. El peso se puede definir como la fuerza gravitatoria. Ahí, espera un momento, esta cosa se traba. Gravitatoria de un objeto grande, por ejemplo, la Tierra, ejerce sobre otro. En este caso, pues el ejemplo es la Tierra, ¿no? Entonces voy a poner aquí que es una magnitud vectorial, ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande, es decir, en este caso hacia la Tierra. ¿Hacia dónde? Pues hacia el centro de la Tierra, ¿sale? Y se representa por la letra W. Entonces esa ya se la saben. Voy a poner así entre comillas para que se vea que es importante. Entonces fíjense, vamos a definir el peso es W. Entonces vamos a definir peso. Sería peso, lo podemos poner como la masa, fíjense, la masa por la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos mantiene unidos a la Tierra, ¿no? Entonces ya tenemos aquí que el peso es la masa por la gravedad. ¿Vale? Gravedad, podemos decir que la gravedad dijimos que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso ya lo sabemos. El peso se mide en newtons. Entonces dejen poner aquí peso, las unidades son newtons. ¿Vale? Al final de cuentas el peso es una fuerza también. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo aplicar esta fórmula a a algo, ¿no? Miren, vamos a ver. Supóngase que tenemos, voy a poner aquí ejemplo 1. Dice, determine la fuerza que se necesita
aplicar a un auto de 800 kilogramos, fíjense, 800 kilogramos, para que este se acelere a 4 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, necesitamos que se mueva a esta aceleración. Y necesitamos aplicarle una fuerza, ¿no? Entonces vamos a calcular aquí la fuerza. Sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Y nosotros tenemos una masa de 800 kilogramos. Tenemos una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado. Ah, pues entonces está bien fácil, ¿no? La fuerza, perdón, la masa, no, la aceleración, no, pues ya está, no es directo, pero la fuerza es igual a la masa, 800 kilogramos, por 4 metros sobre segundo cuadrado. Fíjense qué pasa con las unidades, se convierten en newtons, entonces me va a quedar 800 por 4 sería 4 por 8, 32, entonces tengo 3200 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, es decir, 3200 newtons. Fíjense que todavía lo puedo convertir, ¿no? Tengo 3.2 por 10 a la 3 newtons. Y 10 a la 3 es un kilo, ¿no? Entonces puedo poner que la fuerza son 3.2 kilonewtons. Esta es la forma de escribirlo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esto? Está interesante, ¿verdad? A ver, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, aplicando la pura fuerza nada más. Digo, la pura fórmula de la fuerza, está fácil. Ejemplo 2. Dice, el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos es de 85 newtons. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Fíjense que está bueno esto, ¿no? La relación que hay entre la fuerza y la masa, ¿no? Sabemos que hay una fuerza de 85 newtons. Entonces ponemos fuerza 85 newtons. Masa, pues dijimos que son 4 kilogramos. Y nos está pidiendo la aceleración. Sé que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, aceleración simplemente es fuerza sobre masa. Ah, pues sustituimos. Fuerza 85. Fíjense, newton lo voy a poner como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿sale? Y abajo tengo 4 kilogramos. Kilogramo se me va con kilogramo y lo único que me queda es masa, perdón, es metro sobre segundo cuadrado, que le puse un cuadrado de más. 84 sobre 4, pues vamos a ver, 84 sobre 4 es... Ah, no, pero un momento, es 40, ¿no? Aquí me estoy equivocando, es 40 kilogramos. 40 kilogramos, aquí va pues un 0 de más. Entonces tendríamos 80 sobre 40 es 2.1. 2.1 metros sobre segundo cuadrado. Con unidades de aceleración, ¿ya vieron? ¿Qué significa? Pues la aceleración es de 2.1. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven esa parte? Está buena, ¿verdad? ¿Ya lo habían visto esto? Sí, ¿verdad? O no lo habían visto. Eh, bueno, no importa. Espero que lo vayan entendiendo. Miren, voy a poner otro ejemplo. Voy a poner, se me hace que ya me voy a cambiar de página. Porque esta se me está llenando, entonces se me va a hacer demasiado larga. Miren, me voy a cambiar de página. Aquí definimos fuerza, vimos algunos ejemplos. Me voy a cambiar de página. Voy a poner otro ejemplo más. Nada más de cómo aplicar la fórmula. Y ahorita voy a continuar. Fíjense que la fuerza dijimos que era vectorial. Entonces,
Ahorita vemos cómo se compone la fuerza con vectores. Voy a poner aquí ejemplo 3. Dice, ¿qué fuerza debe ejercerse o ejercer un motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos? Voy a poner aquí 1500 kilogramos para aumentar su velocidad. Fíjense, aquí está interesante. Su velocidad de 4.5 kilómetros por hora. Tenemos aquí una combinación de unidades. A 40, fíjense, a 40 kilómetros por hora en 8 segundos. Entonces tenemos un problema ya, pues ya un poquito pesado, ¿ya vieron? Este problema ya es como de algún examen. Entonces pongan mucha atención. Está interesante, fíjense, ¿qué fuerza debe ejercer un motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilogramos para aumentar su velocidad de 4.5 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora en 8 segundos? Es decir, tenemos que tener una fuerza súper grande, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, miren, tenemos, pues aquí primero hay que anotar los datos, ¿no? Me piden la fuerza, no la sé. Lo que sí sé es que la fuerza es igual a masa por aceleración. Tengo una masa de 1500 kilogramos. Tengo una velocidad inicial de 4.5 kilómetros por hora. Y tengo una velocidad final de 40 kilómetros por hora. Y tengo un tiempo de 8 segundos. Vamos a ver. Fíjense, tenemos la fórmula. La fórmula es masa por aceleración. Pero aceleración la podemos ver también como un cambio de velocidad sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Así de fácil. En realidad estaba más sencillo, ¿no? Fíjense, estaba sencillo. Se veía un poquito difícil, pero fíjense, velocidad final es 40 menos 4.5. Todos son kilómetros por hora. Sobre 8 segundos. ¿Cuál es el error aquí, chicos? Aquí hay un error. ¿Cuál es? Si yo hago esto, va a estar mal. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué está mal esto? La fórmula está bien. ¿Alguien me puede decir por qué está mal? ¿Qué falló aquí? A ver, ¿qué falló aquí? ¿Qué creen que haya fallado? ¿Ahí qué hay? ¿Qué creen que esté mal? Si yo hago eso, mira, lo voy a hacer. Voy a hacer 40 menos 4.5 sobre 8. Eso me da, si yo lo hago, fíjense, me va a dar 4.43. Pero eso alguien me la va a poner mal. ¿Por qué? ¿Qué creen que aquí haya pasado? Obviamente, ¿qué creen que esté pasando aquí? ¿Qué estará mal? ¿Pueden identificar qué está mal aquí? ¿Alguien me puede decir qué es lo que está mal de esta cosa que puse? Vamos, esto de aquí es cierto. Esto sí es cierto, ¿no? Esto de aquí, si quieren buscar su fórmula, no, esto es cierto, ¿no? Esto de aquí es la fórmula que queremos. Está bien. Fuerza igual a masa por aceleración, también está bien. Hay algo raro, pero está mal. ¿Qué es? Algo no cuadra. ¿Qué será? ¿Qué será lo que está mal aquí? A ver, ¿alguien me puede decir por qué estaría mal esto?
sobre metro sobre segundo cuadrado, no pues son las unidades de aceleración. Pero eso va a estar mal. ¿Alguien me puede decir por qué está mal? A ver, alguien que ya lo haya detectado, que me diga por qué estaría mal eso. Pónganse que están en un examen, no sé, por ejemplo, de admisión, por decir algo, ¿no? Y tienen varias respuestas. En una sale 4.43 metros sobre segundo cuadrado, otras tienen otras respuestas. Y ustedes cogen esta porque dicen, ah, pues así está. Y resulta que está mal, que esta no es la respuesta correcta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sería la respuesta correcta? A ver, ¿alguien me puede decir? Si 40 sobre 4.5 sobre 8 es 4.43, pero se las pondrían mal. ¿Pero por qué? Algo está raro ahí. ¿Qué es? A ver, ¿alguien me puede decir qué estaría mal? José, ¿puedes saber de aquí qué está mal? ¿O tú, Sofía? ¿O Vale? ¿Me pueden decir qué estaría mal? Hay algo ahí interesante, ¿no? Que obviamente, si alguien la ve, cualquier físico, cualquier matemático, cualquier profesor, o cualquiera, ¿no? Bueno, no cualquiera, cualquiera que sepa física, va a decir, ay, pues eso está mal, es obvio. Pero alguien me puede decir por qué. Hay algo raro ahí. Y ya se las van a tachar, ¿no? Así tal cual y bien feo. Pero alguien me puede decir por qué, por qué estaría mal. O por qué le reclamarían a su profe de que, oiga, profe, eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, fíjense bien qué es lo que está pasando ahí. Y díganme que por qué está mal. O cómo sería, ¿no? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me podría decir por qué eso está mal? Vamos, ¿qué podría estar mal aquí? Pues hay algo muy bonito aquí que cuando lo vean es súper obvio. Fíjense, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con las unidades? Kilómetros por hora, segundo. ¿Qué creen que esté pasando ahí? Pues de que no son las mismas unidades. ¿Ya vieron? Entonces no puedo dividir kilómetros por hora sobre segundo. No se puede. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues convertir. Por ejemplo, vamos a convertir velocidad inicial. Yo lo que quiero son metros sobre segundo sobre segundo. Entonces vamos a convertir 4.5 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Sabemos que en 1000 metros hay un kilómetro. Miren, aquí se me van los kilómetros. También sabemos que una hora tiene 3600 segundos. De aquí se me va la hora. ¿Qué es lo único que me queda? Metros sobre segundo. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces yo tengo aquí 4.5 por 1000 sobre 3600 metros sobre segundo. Ya las unidades corresponden. Vamos a ver qué sale, ¿no? Serían 4.5 por 1000 sobre 3600. Eso significa que yo tengo 1.25 metros sobre segundo. Esa sería mi velocidad. Vamos a ver la velocidad 2 o velocidad final. Pues es lo mismo, ¿no? Tengo 40. Fíjense, ya lo voy a multiplicar por 1000.
porque es lo mismo, sobre 3600. Y eso serían metros sobre segundo. ¿Ya vieron? Ya lo hago directo, porque ya me la sé. Entonces serían 40 por 1000, vean, 40.000 sobre 3600. Eso equivale a 11.1, bueno, punto 11 metros sobre segundo. Ya tengo las dos velocidades. Ahora sí, en metros sobre segundo. Ah, pues entonces la aceleración ya la puedo escribir como velocidad final menos velocidad inicial, todo en metros sobre segundo sobre el tiempo. Es decir, 1.25, no, perdón, 11.11 menos 1.25, fíjense, son metros sobre segundo ya, sobre 8 segundos. Segundo por segundo me da segundo cuadrado. Metro, pues metro sobre segundo cuadrado. Ya las unidades corresponden. Es decir, que la aceleración sería, vamos a ver, 11.11 menos 1.25 sobre 8. Eso me da 1.23 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la respuesta correcta. Si en tu examen, por ejemplo, la B diría 1.23 metros sobre segundo cuadrado, pues entonces la respuesta correcta sería esta. Hay que tener mucho cuidado con las unidades, ¿sale? Muchísimo, muchísimo cuidado. Hasta aquí, chicos, de esto. ¿Alguna duda de esto? ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven hasta aquí? Fíjense que hay algo interesante de todo esto, ¿no? Que nosotros podemos tener, ahorita les paso una simulación, tenemos hay muchos simuladores, ¿vale? Pero miren, hay algo interesante, cuando tenemos hay que tener nada más eso. Aquí la conclusión es tener cuidado con las unidades. Pero fíjense, hay algo que se llama fuerza normal. Vamos a ver qué es eso. Fuerza normal. No es como así, como si fuera la fuerza normal, sino así se les llama, ¿no? Fíjense, ¿qué podría ser? La fuerza normal. mmm, Vamos a poner aquí. Si se considera. Fíjense, ahorita lo vamos a entender más fácil con un dibujo. Dice, si se considera un objeto en reposo sobre una superficie horizontal. Eh, a ver, fíjense cómo sería la fuerza neto. Voy a poner aquí. La fuerza neto que actúa sobre el objeto. Fíjense, esto está interesante. Es cero. Es decir, está bueno, ¿no? Fíjense, ¿por qué cero? Vamos a ver. Tenemos un objeto aquí. Fíjense que está en una parte horizontal. Tiene una cierta masa. Tiene un peso W que está dado por la masa por la aceleración. Y está en algo, ¿no? Que no, está en reposo. Pero dicen, ah, chis, ¿pero por qué? Si está en reposo, ¿por qué la fuerza neta? Cero. ¿A qué se debe eso? Pues resulta que hay una fuerza normal hacia el otro lado, hacia arriba, que hace que cuando yo haga la sumatoria de fuerza en Y, fíjense, es peso menos la normal es igual a cero. ¿Por qué tiene que ser igual a cero? Porque está en equilibrio. Es decir, en equilibrio.
O en otra situación sería reposo. ¿Cómo se ve eso? Pues no se mueve. Ponemos un objeto ahí y si no se mueve significa que está en equilibrio. Entonces la fuerza normal es simplemente el peso. ¿Vale? Esa es la conclusión. ¿Qué pasaría si no fuera cierto que esto tuviera aquí un valor arriba de cero? Ah, pues entonces empezaría a hundir, ¿no? Es decir, empezaría a hundirse, 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 hasta donde encuentre el equilibrio. Pero como obviamente no se va a subir la mesa, ni la tierra, ni nada de eso, pues entonces se dice que esto es la fuerza normal. Entonces la fuerza neto es cero. Está interesante esto. Está bonito, ¿no? Porque es perpendicular. Voy a poner aquí la fuerza neta. Digo, perdón, la fuerza normal eh, voy a poner aquí actúa de manera perpendicular a la superficie de contacto. Ese es el término, ¿no? ¿Sale? Y eso se le llama fuerza normal. Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Fíjense que ya empecé a utilizar algo aquí, miren. Una fuerza, una sumatoria de fuerzas. Eso se llama sumatoria de fuerzas. Ya empiezo a utilizar ahí una cosa, es una suma de fuerzas. Es decir, como tenemos, fíjense que las flechitas nos indican hacia dónde va. Hacia acá tenemos, que puede estar al revés, ¿no? Miren, de hecho, se me hace que es al revés, no importa. Si es para acá, voy a poner signo menos, y si es para arriba, voy a poner signo más. Entonces, con esa corrección yo tendría al revés esto, ¿no? Tendría n menos w es igual a 0. De este caso, n la mando para el otro lado y me queda lo mismo, ¿ya vieron? Si lo pongo con el signo contrario, es decir, si este será el más y este el menos, funciona también. Eso es una convección. Digo, sí, convención, se llama convención eso, convención de signos. Para arriba sería más y para abajo sería menos. ¿De acuerdo? Entonces todas las flechas que estén así, también. Para el lado derecho sería más y para el lado izquierdo serían menos. Entonces cualquier cosa que vean hacia la derecha es positiva, hacia la izquierda es negativa. Esa sería nuestra convención de signos, igual para las velocidades. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que vamos a poner aquí, tenemos que cualquier sumatoria en Y, por estar en reposo, entonces vamos a poner aquí, sería por la segunda ley, no, pues ya, es esto, ¿no? Es esto de aquí. Esto es debido a la segunda ley de Newton. Está bueno, ¿verdad? Está interesante porque ya tenemos ahí que la fuerza normal es perpendicular, o sea, a la superficie de contacto y resulta ser nuestro peso. Ahora miren, vamos a poner aquí algo diferente. Ya tenemos la fuerza normal. Dejen poner un separador. Hay algo curioso también. Dejen poner aquí en mayúsculas. Voy a poner aquí fuerza en el plano inclinado. Esto ya empieza a subir de nivel, ¿no? Esto ya está un poquito más completo y complejo también. Vamos a poner aquí fuerza en el plano inclinado. Supónganse que tenemos una superficie así ahora, una superficie inclinada. Tenemos nuestra X y una superficie así, donde aquí tenemos un ángulo de separación θ. Y tenemos un objeto por aquí. Que hay dos situaciones, ¿no? Que puede estar cayendo, deslizándose, o puede estar subiendo, ¿sale? Dependiendo. Un ejemplo de eso, pues fíjense, podría ser alguien tratando de subir pues, un objeto, ¿no? En una plataforma. Esa sería una forma de decir que tenemos un plano inclinado. Fíjense, aquí les puse una imagen. Aquí está, miren.
muy particular también de un tipo tratando de subir un barril. Ese sería nuestro plano inclinado. Obviamente él necesita hacer fuerza para que esa cosa pueda subir, ¿no? Si no, pues se le cae. Aquí actúa mucho la gravedad. Entonces, miren, tenemos la normal, que es perpendicular al plano, ¿vale? Es decir, aquí tenemos 90 grados. Si nosotros midiéramos el ángulo aquí, sería 90 grados. Tenemos el peso siempre va para acá. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre va para abajo, ¿no? Siempre es así, la gravedad siempre va así, de la gravedad. Entonces el peso pues está así, en esta dirección, que es la dirección Y, ¿vale? Para acá, fíjense, voy a poner coordenadas X, Y. Tenemos un ángulo de separación y ya está, eso es este plano inclinado. Pues fíjense que aquí aparecen las componentes, eso es lo que les decía. Hay algo que se llama diagrama del cuerpo libre. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Diagrama de cuerpo libre. Dejen poner aquí. Diagrama del cuerpo libre. El cuerpo libre nos va a ayudar a entender cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, si les doy este de aquí, ustedes dicen, ah, chis, pero ¿cómo resuelvo esto? Entonces tengo que poner aquí un plano inclinado, teta, una fuerza normal, un peso, entonces se complica, ¿no? Porque está un poquito difícil ahí. Y de hecho lo voy a dibujar ahí encima. Pero para evitar todo eso, miren, tengo una normal, tengo un plano de inclinación, un peso y una fuerza hacia allá. Está difícil, ¿no? Dibujarlo ahí arriba de este pobre señor. Para eso existe algo que se llama cuerpo libre. De hecho es este, ¿no? El cuerpo libre de este objeto es este de aquí. Ya lo estoy dibujando. Pero también lo puedo dibujar con puras flechas. Es decir, tengo un plano que le llamaré plano pues, X. Pero lo voy a enchuecar, ¿no? Ahora lo voy a poner así como X, así. Y tengo un plano que le llamaré, que lo pondré a 90 grados. Fíjense, le llamaré N. No le llamaré Y porque Y está por aquí, ¿no? Bueno, lo voy a inclinar, es como si estuviera inclinado. El peso, ahora sí, fíjense, el peso sería algo así, una flecha hacia abajo. Este sería mi peso con un grado de inclinación, el mismo ángulo de inclinación que aquí. Sería mi peso. Es decir, bueno, sí le voy a llamar Y también a este. Tengo un plano inclinado. Ahora le voy a llamar componentes. Este de aquí es la componente de W en X y este sería la componente de W en Y. ¿Ya vieron? Voy a hacer lo mismo, ¿no? Como si fueran vectores. Esto es lo interesante, ¿no? Tengo una fuerza a lo mejor aplicada hacia arriba o hacia abajo, no importa hacia dónde, pero tiene esas componentes. Eh, lo que estamos formando aquí es un triangulito, miren, lo voy a dibujar al revés, sería, bueno, no, así como está, W, tengo aquí WY y W. Nuestro peso está, bueno, no está así, lo voy a exagerar, déjenme dibujarlo bien, está un poquito chueco. Tengo W que va hacia abajo, este es W. Tengo, dependiendo del ángulo, tengo aquí WY y este de aquí nada más lo voy a trasladar, es decir, tengo aquí WX y aquí tengo el grado de separación. Tengo un triángulo rectángulo pero al revés. La pregunta es, ¿cómo se relaciona el triángulo rectángulo? Perdón, ¿cuál es la relación de los lados del triángulo rectángulo con sus ángulos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuál era la relación? Déjenme ver si puedo dibujar esto más grande para que se pueda entender. Miren, tengo un triangulote. W, tengo WY y acá tengo WX. Donde aquí son 90 grados. Aquí tengo teta. Entonces miren, fíjense, tengo seno de teta, que es cateto opuesto sobre hipotenusa.
Coseno de teta es simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues ya está, ¿no? Esa sería la relación de los ángulos con los catetos. Ah, pues entonces está bien fácil. Miren, de esto yo digo que mi WX o mi componente en X es simplemente W por el seno de teta. Y WY es simplemente W por el coseno de teta. Y ya está. Ya encontré mis componentes. Estos de aquí se llaman componentes. Entonces le voy a poner nombre. Le voy a llamar componente del peso. ¿Sale? Esto es importante. Muy, muy importante esos componentes. El diagrama libre solo son flechas que están dibujadas para poder entender hacia dónde se va cada cosa. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X, no, perdón, en Y. Tiene que ser igual a cero, ¿no? Ese es el equilibrio. Fíjense que la sumatoria de fuerzas en Y es el peso menos W, perdón, es, perdón, la fuerza normal menos el peso tiene que ser igual a cero. Pero fíjense, aquí hay algo curioso. Como son en Y, entonces voy a poner aquí WY, la suma de Y. Es decir, que nuestro normal N está dada por WY. En ese caso es W por el coseno de teta. ¿Vale? Ya está. Está interesante, ¿verdad? Esto de aquí, N siempre va a valer, cuando hay un plano inclinado, siempre va a valer dejen ponerlo con otro colorcito. N va a valer W por el coseno de teta. En un plano inclinado. Eso está interesante, ¿verdad? Hasta aquí, de todo esto. ¿Hay alguna duda, chicos, de todo esto que estamos tratando de resolver? ¿Cómo lo ven? Está interesante, ¿verdad? Fíjense, hay otra cosa, dejen poner otro plano, aquí digo otro separador. Hay otra cosa que se llama fricción. Seguramente ya lo han escuchado, si frotan sus manos se van a calentar. ¿Pero por qué se calienta? Por la fricción que genera ahí. Voy a poner fricción. Y hay fricción, ¿no? Como el aire, como pues la tierra, al final de cuentas el concreto tiene fricción, ¿no? Son cositas que hacen que se frenen. Los frenos es una forma de fricción también. Las moléculas del agua cuando se mueven muy rápido se friccionan entre ellas y generan calor. Así es como funciona el horno de microondas. No fricción nada más, que se va en calor. Por eso cuando alguien cae en una rampa, ¿no? Derrapa, pues se quema todo, ¿no? Porque pues, se fricciona con el piso y y eso genera pues un movimiento ahí contrario a lo que va y se genera calor, ¿no? Bien, dejen poner aquí esta fricción es una desaceleración, desaceleración. Es una desaceleración. Eso es una fricción. Estamos desacelerando una cosa. Claro, en términos generales, la podemos ver de esa forma. Desaceleración como una forma de fricción. Eh, ¿Qué más podemos decir? De acuerdo a la primera ley, no, sí, a la primera ley de Newton, hay una ley, o bueno, hay una fuerza, existe una fuerza
que se opone al movimiento. Eso es fricción o rozamiento. O rozamiento. Es una fuerza, no es una fuerza que va en contrario a lo que nos estamos moviendo. Siempre hay, a menos que sea vacío. Siempre fricción. Siempre, siempre. Incluso el hielo tiene fricción, ¿no? Entonces, el aire tiene fricción. Ustedes empiezan a mover algo en el hielo, en algún punto se va a parar. Si no hubiera fricción, pues seguiría hasta el infinito, ¿no? Como en el espacio. Pero como si hay fricción, pues se va a parar en algún punto su velocidad. Bien, ¿dónde encontramos fricción? Pues en las superficies rugosas. Entonces déjenme poner aquí. Déjenme poner aquí. Se puede encontrar fricción en superficies rugosas. Pero bueno, ya hay un factor, ¿no? Eso se mide como, fíjense, hay fricción que se puede ver, ¿cómo puede ser? Pero aquí voy a poner, la fricción depende mucho del material. Por ejemplo, el hielo presenta menor fricción. Espera un momento que esto de escribir sería menor fricción o menor rozamiento que la carretera, ¿no? Carretera de asfalto. Eso se mide con unas constantes que se llaman constantes de fricción. Dependiendo del material, de hecho hay un a ver, déjenme ver, hay una tablita de la fricción que existe en diferentes materiales. Déjenme ver, por aquí tengo, bueno, creo que no la tengo, déjenme buscarla. Déjenme poner aquí aquí dependiendo del material, existen diferentes constantes, o los coeficientes, ¿no? Se llaman coeficientes de fricción. Miren, por ejemplo, a ver, miren, aquí tengo varias. Déjenme ver a ver si se puede copiar aquí. Copió, pero se fue para allá arriba. Acá está arriba, miren, tengo una tabla que nos está diciendo, dependiendo del material, qué tipo de fricción tiene. Porque existen dos tipos de fricción, ahorita les explico cuáles son. Resulta que hay una fricción estática y una fricción dinámica o cinética, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de fricción ahí. Vamos a ver. Cuando estamos parados, es decir, en el reposo, existe algo que se llama estática, ¿no? Es decir, cuando no nos movemos. Entonces déjenme definir eso. A ver, espérenme, no puedo esperar. Ahí está. Hay algo que se llama fricción estática, que aparece como una S. Ahorita les digo. Voy a poner, se presenta cuando la fricción impide, fíjense, impide que un objeto se ponga en movimiento. Por la acción de una fuerza. Esa sería nuestra fricción estática. Hay otra que se llama fricción cinética o dinámica. Dice, se presenta cuando la fricción se opone a un movimiento, un momentito, a un movimiento en acción. Por ejemplo, la más importante aquí siempre es la cinética, ¿no? Ya tenemos algo en movimiento, entonces la fricción cinética es lo que nos hace
que se quede ahí, que se vaya deteniendo. Este se ve como mu s y este se ve como mu k, ¿vale? Es decir, que esto, para encontrar la fuerza es fuerza de fricción cinética, perdón, estática, es el coeficiente de fricción mu s por la normal. En el caso contrario sería la fricción cinética, es mu k, dada por mu k por la normal. Esas son las fórmulas para encontrar nuestra fricción. Si se dan cuenta, depende mucho del peso, ¿ya vieron? Si yo tengo un peso, vamos, un material, un carro, por ejemplo, que tiene un peso de casi 1 tonelada, pues la fricción va a ser mayor, ¿no? Si está, por ejemplo, en el hielo, pues va a aumentar, ¿no? Perdón, va a disminuir porque, por ejemplo, aquí tenemos, miren, por ejemplo, madera sobre madera, tenemos 0.7 de fricción y 0.4. Acero sobre acero, 0.5. Metal sobre cuero, 0.6. Madera sobre cuero, 0.6, digo 0.5. Y cosas de ese estilo, ¿no? Aquí no tengo el hielo, pero ese metal sobre metal lubricado, ya vieron que es de chiquitito, es decir, que la fricción es bien chiquitita cuando tenemos aceite ahí. Entonces, dependiendo del tamaño, vamos, si es 1, el máximo es 1, que es cuando ya no se puede mover. Pero podemos tener hasta abajo, ¿no? De hecho, teflón sobre teflón, ya vieron que tiene también bien poquita fricción. El hielo también tiene muy poquita, déjenme ver cuánto es el hielo. Déjenme ver, el hielo también tiene fricción y es bien chiquitita. A ver, hielo sobre hielo, miren, pues de hecho no es tanta, voy a poner aquí hielo. Hielo sobre hielo es, fíjense, a ver, hielo sobre hielo es 0.1 y la cinética, si la cinética tendría 0.03. Ah, no, 0. No, sí, 0.3. Muy parecido al metal lubricado, ¿ya vieron? Fíjense, hay algo interesante aquí, articulaciones humanas. Interesante. Coeficiente de fricción estática 0.02. Cinética 0.003. ¿Ya vieron? Es decir, que no hay mucha, vamos, la fricción es casi nada, ¿no? Por eso es que no nos quemamos, ¿no? Vamos, si de repente nos pusiéramos a correr, por el coeficiente, si la fricción fuera grande, pues empezaría a calentarse nuestros huesos y nos quemaríamos. Pero como hay líquido, el famoso líquido de las rodillas o líquido que hace que se lubriquen, tenemos una fricción nula, ¿no? Entonces está interesante eso, está muy bonito. Y pues se ha medido, ¿no? Se puede medir eso, entonces es bien chiquitito. Por supuesto, siempre hay fricción. Si no, nos podríamos parar, ¿no? Por ejemplo, o mantenernos en algún... Si levantamos la mano, pues se nos caería, ¿no? Claro, hay una fuerza ahí, actuando. Hasta aquí, chicos. De... Miren, hay otra cosa aquí importante. Dejen poner aquí un dato, ¿no? Un dato. Voy a poner aquí el coeficiente de fricción estática es mayor que el coeficiente de fricción cinética. Es decir, que esto también es un hecho, ¿no? Un hecho que nuestra fricción estática es mayor a la fricción dinámica. ¿Sale? También es un caso importante. Fíjense en la tabla y van a ver siempre que la fricción dinámica pero la fricción estática es más grande que la fricción cinética en todos los materiales, excepto en en el metal sobre metal lubricado. Tenemos lo mismo, ¿ya vieron? Y también en teflón sobre teflón.
Está bonito, ¿no? Eso. Vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Voy a pasar a otra página. Déjenme pasarme a otra página para ver un ejemplo. Déjenme escribirlo aquí. Miren, aquí lo tengo ya. Fíjense, una señora, dejen poner aquí el inicio. Ejemplo, ¿quién sabe qué ejemplo será? Pero dice, una señora desea mover un mueble hacia la izquierda. Entonces tenemos ahí un objeto, tiene un peso. Tenemos un plano, quiere mover un mueble. Póngase que quiere mover un mueble, ¿no? Por aquí tenemos la persona. Ah, claro, hacia la izquierda está del otro lado, entonces tenemos ahí una persona que lo empuja, ¿no? Con sus dos manos. Y como es una señora, pues tiene cabello. Entonces, eh, dice, una señora quiere mover un mueble hacia la izquierda y el mueble pesa, no, tiene una masa de 35 kilogramos. El coeficiente de fricción cinética, μk, está dada de 0.36, es el coeficiente de fricción. La pregunta es, calcule la fuerza que debe emplear la señora. Vamos a ver cómo podría ser. Nos está pidiendo la fuerza que debe aplicar la señora para poder mover esto. Vamos a ver, miren, tenemos una fuerza normal para arriba. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. Significa que N menos W tiene que ser 0. N vale W. ¿Vale? Ya encontramos eso. Es lo que sabemos. La sumatoria en Y, digo en X, tiene que ser masa por aceleración. Significa que yo tengo una fuerza de la señora menos la fuerza de fricción, que le llamaré μk, digo Fk, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Queremos encontrar la fuerza de la señora. Entonces, este es el reto. En este caso, la fuerza de la señora es igual a la masa por la aceleración menos más nuestro coeficiente de fricción. Digo, nuestra fuerza de fricción cinética. Se sabe, voy a poner aquí, si Fk dijimos que era μk por n, pues entonces ya la encontramos, ¿no? Simplemente es 0.36 por n es w, entonces tenemos masa por gravedad. Pues ya está, entonces voy a poner, de hecho, miren, lo que voy a hacer es sustituirlo nada más. Masa por gravedad, no, pero masa por aceleración, en este caso es la gravedad porque es el peso. A ver, vamos a ver. Dice que es un poquito más fácil de lo que estoy haciendo. Déjenme ver cómo podría ser. Si miren, es más fácil de lo que estoy haciendo. Déjenme borrar esto. Aquí no necesitamos esto. Nada más necesitamos esto, ¿no? Si la fuerza de fricción es μk por n, significa que nuestra fuerza de fricción simplemente es 0.36 por la masa, por supuesto, kilogramos por nuestra aceleración, que en este caso es la gravedad, ¿no? Porque tenemos masa, sabemos que W es igual a masa por gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Las unidades son las mismas. Digo, las unidades concluyen, ¿no? Tenemos 0.36 por 35 por 9.8. 123.48 newtons. Ahora sí, miren, si queremos que la persona le gane a esa fuerza,
Entonces la fuerza que debe aplicar, la fuerza de la señora, para que se rompa, vamos, para que se rompa, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? Es decir, que la fuerza de la señora, bueno, más bien, si estamos en equilibrio, esto debe ser cero, es decir, en reposo. En movimiento tiene que ser masa por aceleración. Pero para que rompa el equilibrio, es decir, la fuerza de la señora menos la fuerza de fricción, tiene que ser igual a la masa por aceleración. Obviamente no conozco la aceleración, porque no me da ni velocidad inicial, ni velocidad final, ni nada. No puede ser, vamos, esto es la aceleración en X. Pero lo que sí sé es de que la fricción vale 123.48 newtons. Tiene que ser igual a la masa por una aceleración. La señora tiene que aplicar una fuerza más grande que esta, es decir, que la fuerza de la señora tiene que ser mayor a 123.48 newtons para que se pueda mover. Déjenme poner eso, la conclusión. Déjenme escribirlo. La fuerza de la señora tiene que ser más grande que la fuerza de fricción. A ver si le entienden a mi letra. Por lo tanto, la fuerza F señora tiene que ser más grande o mayor a la fuerza de fricción K. ¿Vale? Esa es nuestra conclusión. ¿Por qué? Porque tiene que moverla, ¿no? Y para poder moverla tiene que ser más grande que el coeficiente de fricción, si no, nunca lo va a poder mover. Tiene que ganarle, ¿no? Tiene que ser mayor a 123.48 newtons. Fíjense que aquí dejé masa por aceleración, pero eso se puede resolver así nada más. La fuerza de la señora tiene que ser mayor a eso. Hasta aquí, chicos, de todo esto que estamos viendo, ¿alguna duda? ¿O sí le van entendiendo? ¿Cómo lo ven? Fíjense que la fuerza de la señora va hacia la izquierda y la fuerza acá va hacia el otro lado. Yo les había dicho que los signos eran, si va para allá es negativo, si va para allá es positivo. Entonces déjenme corregirlo, van a ver que da lo mismo. Es decir, fuerza de la señora es negativa y FK es positiva. Entonces, si pongo menos, más, de todas formas funciona, miren. De aquí voy a tener que la fuerza de la señora es simplemente 123.48 newtons menos la masa por aceleración. Significa que yo tengo que tener lo mismo, ¿no? Ya vieron, tengo que tener una fuerza más grande, ¿no? Más grande a esto. Tiene que ser mayor a 123 newtons para que no sea cero. Hasta aquí, de todo esto, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de esto, chicos? ¿O cómo, qué les parece? ¿Sí le van captando? ¿Sí le van entendiendo más o menos? ¿O se van acordando más o menos? Porque también esto es de acordarse. Bien, bien, vamos a ver otro ejemplo más. Ahí cabe. Y todavía tenemos tiempo, entonces déjenme poner separador. Vamos a ver un ejemplo. Último ejemplo. Déjenme copiarlo para que ya lo tengo. Este está bonito. Este es un ejemplo muy típico también que aparece en exámenes. ¿Por qué? Porque aplica lo de la segunda ley de Newton aquí. Y muy, muy bonito. Fíjense, voy a poner ejemplo.
Ejemplo, quién sabe qué. Dice, una caja de 70 kilogramos que se desliza sobre una superficie horizontal. Ok, ya tenemos lo primero, ¿no? Una superficie horizontal. Que no se le zoom. Y se está deslizando. Entonces voy a dibujar una caja. Espera un momento. Tengo una caja, ¿no? Que tiene cierta masa. Y la masa son 70 kilogramos. Tengo una masa de 70 kilogramos. Dice, es jalada por un hombre con una fuerza de 140 newtons a 40 grados en la horizontal. Significa que tenemos un grado de inclinación, θ, y dice que es jalada por un hombre. Entonces, supóngase que está un tipo aquí jalándola. Pues no sé cómo. Eh, dejen ver cómo puedo dibujar. Supóngase que está así. Y va caminando, ¿vale? Va caminando para allá y lleva agarrar esta cosa, ¿no? La va jalando hacia aquel lado. Lleva una fuerza, ¿vale? Tenemos, dice que son 140 newtons. Una fuerza de 140 newtons, un ángulo de 40 grados. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, calcule la aceleración del objeto si tenemos un coeficiente de fricción cinética, es decir, μk de 0.15. Vamos a ver, sabemos que aquí está un poquito bueno esto, ¿no? Fíjense, vamos a poner, estos son los datos. Conozco la gravedad también, porque aquí se utiliza la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tengo las fórmulas. Vamos a hacer el diagrama libre. El diagrama libre dice que tengo un objeto que es jalado a θ grados de aquí. Tengo una fuerza normal. Fíjense que la voy a dibujar, ¿no? Normal y W. Es decir, normal y abajo W. Este es X, este es Y. Tengo la fuerza hacia este lado. Tiene componentes. La fuerza tiene componentes en Y y tiene componentes en X. Vamos a ver quiénes son esas componentes. Sabemos que si está en X, la componente en X la voy a escribir acá. Componentes. De fuerza. Si son las componentes de fuerza, entonces sería Fx es igual. A ver, si está en el cateto adyacente, pues es un coseno, ¿no? Entonces sería F por el coseno de teta. Entonces la componente en Y, pues es F por el seno de teta. ¿Vale? Porque es el opuesto, miren. Este es como si estuviera aquí. Es el opuesto. ¿Qué más? Sabemos que N es igual a W, que es masa por aceleración. Digo, masa por gravedad. Y que Fk es simplemente μk por N. Es decir, μk por la masa por aceleración. Así de fácil. Vamos a ver. Miren, las sumatorias. Por aquí, sumatoria de fuerzas. Sabemos que la sumatoria en X, perdón, en Y, tiene que ser igual a 0. Eso ya se sabe. De aquí podemos encontrar que es N menos W menos, fíjense, no, más, porque va para arriba, son las flechas que van para arriba, no voy a sumar flecha, fíjense, sumo flecha N, resto flecha W, sumo fuerza en Y, entonces me voy a poner aquí más la fuerza en Y, eso tiene que ser igual a 0, ¿vale? Ya tengo la primera ecuación. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a masa por aceleración en X. Tengo, déjenme sacar las flechas, sería la flecha en X, voy a poner fuerza en X,
Ahora, menos la gravedad, digo, perdón, menos la fuerza de fricción que va para el otro lado, se me estaba olvidando la fuerza de fricción, menos la fuerza de fricción, K, eh, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración, ¿sale? Nada más tengo dos fuerzas esas, masa por aceleración en X. Ok, vamos a ver cuánto vale, vamos a ver cuánto vale a ver, miren, de aquí yo puedo calcular, a ver, vamos a ver, la primera ecuación, yo tengo que n es igual a la... Ah, no, pues entonces aquí está un poquito diferente, miren. Esto no lo puedo escribir así directamente porque tengo una fuerza. Esto está mal. Miren, de aquí n resultaría n es igual a w menos la fuerza de y. ¿Vale? Ese sería mi normal. Eso se puede escribir como w menos, dijimos que fy es f por el seno de teta. Ya encontré que n o la normal es igual a la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno de 40 grados. En este caso es masa, dijimos que era 70 kilogramos. Gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Menos fuerza son 140 newtons. Por el seno de teta, que son 40 grados. Vamos a tratar de resolver eso. Miren, n es igual entonces, vamos a ver, 70 por 9.8. Eso me da 68 punto, no, 686.7 newtons, porque tengo kilogramos por metro cuadrado. Ahora, menos 140 por el seno de 40 grados. Eso me da 89.99 newtons también. Vamos a ver. 686.7 menos 90 newtons, ¿no? Eso me da 596.7 newtons. Ya encontré la normal. Ok, encontré la normal. ¿Qué significará eso? Pues vamos a ver cómo podemos encontrar entonces pues la aceleración. Fíjense, de aquí voy a despejar aceleración. Tengo que fuerza en X es fuerza por el coseno de teta menos Fk. Fk dijimos que era mu K por la normal. Eso es igual a la masa por la aceleración en X. Y el problema me está pidiendo la aceleración, ¿no? Sí, la aceleración del objeto. Entonces voy a calcular aquí aceleración. Simplemente es F por el coseno de teta menos mu K por N sobre la masa. Entonces me quedaría, ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo resuelto. Fíjense. F son 150, no, 140 newtons por el coseno de 40 grados menos mu. Mu K vale 0.15, entonces voy a poner por 0.15 por N. N lo acabo de calcular, que serían 596.7 newtons. Ya ven, todos son newtons ahí. Sobre la masa. La masa es de 70 kilogramos. Por aquí 70 kilogramos. Sabemos que newtons son un newton equivale a 1 kilogramo por masa sobre segundo cuadrado, digo, por metro sobre segundo cuadrado. Es decir, que se van a eliminar los kilogramos con el kilogramos del newton y me va a quedar metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Vamos a ver.
Aceleración es simplemente, vamos a ver, son 140 por el coseno de 40. Eso me da 107. 107.24 newtons. ¿Saben qué? Voy a poner ya no newtons, ya voy a ponerlo así nada más. 107.24. Entonces déjenme poner nada más 107.24. No voy a poner newtons. Luego, menos 0.15 por 596.7 newtons. Eso nos da 89.5. No voy a poner newtons ya. Sobre 70. Aquí ya van a ser metros sobre segundo cuadrado, porque ya es aceleración. ¿Sale? Es decir, tengo 107.24 menos 89.5 dividido sobre 70 me da una aceleración de 0.25 metros sobre segundo cuadrado. Está bueno, ¿no? Es decir, que la aceleración mmm, debida a la fuerza aplicada, es de 0.25 metros sobre segundo cuadrado. Es el equivalente, ¿sale? Con eso encontré la aceleración. Está bueno, ¿verdad? Hasta aquí, chicos, de este ejercicio. ¿Le entendieron? Está bueno, ¿no? Este está interesante porque este sí es de examen. Fíjense, son las sumatorias de fuerzas. Las importantes de aquí son las sumatorias de fuerzas. Estas de aquí. Estas dos ecuaciones. A partir de estas dos ecuaciones, ya pude desarrollar todo lo demás. ¿Sale? ¿Preguntas, chicos, de esto? Esto ya es física, ¿no? Física de verdad, ahora sí. Claro, esto es mecánica, ¿no? Pero ya es como que ya vamos entendiendo un poquito más la física. Estamos aplicando todo lo que hemos aprendido a lo de fuerzas. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, de esto? O más o menos les quedó claro. Pienso que esto está difícil, la verdad sí está difícil esto. Vamos a tratar de verlo ya en la siguiente sesión. Voy a tratar de ver algunos problemas y los vamos a ir resolviendo, ¿vale? Para que vayan así como teniendo en cuenta cómo se aplica la sumatoria de fuerzas, que es lo difícil aquí, y los signos. Bueno, pues si no hay preguntas, dudas, pues aquí le dejamos si quieren. Y pues nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Fíjense, investiguen un poquito sobre todo esto, ¿no? Para que también no les quede nada más con lo que yo les esté dando aquí, ¿no? Ustedes también investiguen un poquito sobre esto, ¿no? Sobre las fuerzas, que es un montón, ¿no? Es un montón de cosas. Cuesta trabajo aprender todo esto, pero está bonito, ¿no? Bueno, chicos, pues que tengan excelente tarde. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Sale? Adiós, profe, hasta luego. Hasta luego, que tengan excelente día.